Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Hay una porción en la palabra de Dios que es un milagro por demás hermoso que ocurre cuando ya Jesús había ascendido nuevamente al cielo, el Espíritu Santo ya había venido, Pedro había hablado con total denuedo, mucha gente se había convertido y de repente hay un hombre que está en la puerta del templo de la Hermosa. Un hombre que realmente tal vez está escuchando muchas cosas de lo que sucede adentro, pero también está escuchando lo de afuera. Un hombre que tal vez está acostumbrado a estar en ese lugar porque es el lugar en donde le dan para su sustento, para tener algo de dinero para sostenerse, para alimentarse. Alguien acostumbrado tal vez, pero que al fin y al cabo iba a encontrar en un día no el dinero que estaba pidiendo, sino su sanidad. Un hombre que no podía caminar, pero que no sabía lo que le esperaba. No sabía que había un par de hombres que habían conocido a Jesús y que le habían creído a Jesús cuando Jesús le dijo que harían cosas mayores y que las señales y prodigios les perseguirían a ellos si es que ellos creían. Solamente para poner un poco en contexto, porque yo lo que quiero mencionar es un poco después lo que sucedió. Pero para poner un poco, como digo, en contexto, Pedro y Juan saliendo del templo de la Hermosa después de haber estado en un culto, aprendiendo de la palabra de Dios, leyéndola tal vez, enseñando tal vez algo por ahí, pero no mencionan la palabra. Sin embargo, ellos salían del templo. Y cuando salen encuentran a aquel hombre que les pedía dinero. Y Pedro, mirándole a los ojos, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y extendiendo su mano lo levantó. Dice la palabra de Dios que aquel hombre empezó a saltar, se puso de pie y anduvo, dice. Esto está en Hechos capítulo 3. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Es un milagro maravilloso el que sucedió, pero sin embargo no fue bien visto por muchísima gente que se encontraba en aquel lugar. Luego se produce el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, y eso provoca aún más la ira de aquellos hombres que no querían que se predicara el evangelio de Cristo. Allí estaba aquel sacerdote, allí estaban los guardias de los sacerdotes, y enseguida lo que provocó es que sean capturados Pedro y Juan y sean llevados ante el concilio. Les echaron mano, dice la palabra de Dios, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído las palabras de Pedro creyeron, y el número de varones era como 5,000, ¿se imagina? A pesar de cualquier situación que pudo haber estado viviendo Pedro, aquel Pedro que había hace unos cuantos casi meses, porque 40 días estuvo Jesucristo con ellos después de que resucitó, y unos días atrás de esos 40 días Pedro había salido corriendo, huyendo, mientras capturaban a su maestro. Días atrás de aquella resurrección, Pedro estaba mirando a Jesucristo siendo maltratado y lo había negado.
Pero ahora había un Pedro que había estado con Jesucristo todo este tiempo, que ahora era capaz de extender la mano y declarar en el nombre de Jesús: levántate, de sanar enfermos, de que al venir gente a querer capturarlo, ya no era capaz de huir, ahora era capaz de enfrentarlos. Ahora era capaz de vivir su vida de manera diferente, porque había estado con Jesús. Ahora lo que él pretendía era que sucedan cosas maravillosas como las que estaban sucediendo, que los enfermos sean sanados, que aquellos hombres que sean sanados sean capaces de saltar, de andar y de alabar a Dios. Ahora había un Pedro capaz de hablar con total denuedo a tanta gente, 5,000 varones que creyeron en Jesucristo, a pesar de que ahí estaba gente que quería atraparlo, perseguirlo, pero no era ya el momento de huir, no era el momento de escapar. Ahora era el momento de predicar, sea cual sea las consecuencias, porque ahora Pedro había estado con Jesús. Sin embargo, miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo, vamos a leerlo un poco lo que dice Pedro en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Mire a quién se está dirigiendo. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. No estaba hablando con cualquier persona, pero él ya no era capaz de huir. Seguramente había muchos de los que le capturaron a Jesús en ese lugar. Tal vez aquel comandante de aquel momento en que uno de sus soldados incluso fue herido la oreja. ¿Por quién? Por Pedro. Tal vez estaba en ese lugar mirándole a Pedro y diciendo: ¿te acuerdas lo que pasó? ¿Y te acuerdas que saliste corriendo? No textualmente, sino con su mirada dirigida hacia Pedro. Pero Pedro ya no era aquel Pedro cobarde. Ya no era aquel Pedro que veía por sí mismo. Pedro había estado con Jesús. Ahora era un Pedro que, como dice la palabra de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo complementa, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero Pedro ¿ahora tenía la capacidad de dirigirse de esta manera? Claro que sí, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A estas palabras es a donde quería llegar. Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Será que a nosotros nos pueden reconocer cuando hablamos, cuando nos dirigimos hacia alguien, cuando vivimos nuestro día a día? ¿Será que la gente puede decir: estas personas no eran diferentes? Antes tenían ciertos vicios o malas costumbres o malos pensamientos, pero ahora actúan diferente. ¿Y será que nos pueden reconocer y decir: lo que pasa es que ellos
o ellas ahora están con Jesús, han estado con Jesús. Tiene que notarse que nosotros hemos estado con Jesucristo en nuestro día a día, que al despertarnos, las primeras palabras a quien dirigimos es a nuestro Señor como agradecimiento, que hay un momento en el día en el que estamos con Jesús, para que cuando vayamos a nuestro día a día, salgamos, hablemos, vivamos, la gente a nuestro alrededor pueda decir: se nota que esa persona ha estado con Jesús. Que esas sean las palabras de quienes nos rodean, que cuando conversen de nosotros digan: podemos reconocer que esas personas han estado con Jesús. Mis hermanas, mis hermanos, bendiciones.